¿Quiénes de ustedes vinieron el miércoles? No me acuerdo ahora quiénes éramos. Wow, ¿qué pasó? Bueno, después. ¿Ninguno vino el miércoles? Bueno, entonces hago un pequeño resumen de lo que vimos el miércoles, porque empezamos a trabajar con la transformada de Laplace. Y no sé, digo, no sé si es difícil o no para ustedes, pero es algo nuevo. Entonces, si no llegaban a ver la clase del miércoles, está bueno que hagamos un repaso chiquito. En teórico, ya están viendo transformada de Laplace, ¿cierto? Ya terminaron. Bien. Eso está bueno porque por lo menos tiene una idea de lo que vamos a hablar. Entonces, la idea es así. Dada una función, traer esto. Dada una función f de t, con ciertas hipótesis, hay que pedirle que sea, supongo que lo habrán visto bien en teórico, que sea de orden exponencial, que sea diferenciable a trozos, o sea, hay que pedirle ciertas cosas, más que nada porque esto después va a involucrar una integral. Y para que la integral converja, hay que pedirle cierta hipótesis a la f. Entonces, dada una función f de t, definimos, de vuelta, no estoy poniendo la hipótesis, pero ténganlas en mente cuáles son. Definimos su transformada de Laplace, como tiene este símbolo. Hay varias maneras de verlo, pero una es un simbolito así, L de f. La f hace referencia a la función, con un parámetro s, y es la integral desde 0 a más infinito de la función esta, multiplicada por e a la menos st. Entonces, es eso. O sea, a mí esta anotación me gusta más. Hay otra que es f de s directamente. El tema es que si tenemos dos funciones, esta como que hace más referencia a cuál estamos trabajando. Como que la transformada de Laplace, la L por Laplace, de f. Y esta otra es como, bueno, es una f mayúscula que puede ser transformada en Laplace o puede ser cualquier otra cosa. Claro, nuestras hipótesis casi siempre funcionan. O sea, lo que vamos a usar lo va a funcionar. Puede ser que en el mundo real, digamos, en el mundo de todas las ecuaciones diferenciales, capaz que hay algunas veces que no funcionan. Pero eso no nos va a preocupar, por lo menos no por ahora. Entonces, bueno, hay un par de resultados, que son los que vimos en el práctico, que capaz lo vieron en clase. Por un lado, se define la función Heaviside, que vale 1 si t es mayor o igual que 0, y vale 0 si no, o sea, en el caso contrario. Eso lo vieron en clase, la transformada de la Heaviside, ¿no? Bien, entonces la podemos hacer rapidito. O sea, la función es así, vale 0 acá, o sea, cuando t vale 0 y después vale 1. Como un escalón ahí que pega. Claramente no es continua, pero es continua a trozos. De menos infinito a 0, abierto, es continua. Y acá también es continua. En 1 no es continua, pero en cada trozo de estos es continua. Entonces hago rapidito la cuenta para ver cuánto es la formada. Es hacer la integral, digamos. La transformada. La transformada de la Heaviside. Acá le pueden poner solo el nombre o pueden poner HDT, digo, como se sientan más cómodos. De parámetro S va a ser la integral de 0 a más infinito. Y acá tengo que poner h de t por la exponencial. Pero h de t vale 1 si t es mayor o igual que 0. Y como yo estoy integrando
Cuando t es mayor o igual que 0, simplemente hago un 1. Así que me queda 1 por a la menos st. Como es un 1 por, siempre que multiplicamos por 1 lo podemos sacar. Y es lo mismo, multiplicar por 1 no hace nada. ¿Qué es ese integral? Entonces, lo hago medio rapidito de vuelta porque lo vimos el miércoles, pero si no se entiende, por favor me paran y me preguntan, ¿sí? Entonces, si u es igual a menos st, de u, bueno, me conviene más el positivo, u es igual a st, entonces de u es igual, estamos derivando respecto a t, ¿no? Porque estamos integrando respecto a t, entonces st, el de u va a ser esto respecto a t derivado, o sea que s de t. Por otro lado, los límites de integración son u de 0 igual 0, u de más infinito igual más infinito. Esto con muchas comillas, ¿no? Ustedes saben que las integrales impropias son límites de integrales comunes. O sea, esto es el límite, o sea, cuando b tiende a más infinito, de la integral entre 0 y b, de a la menos st de t. Capaz casi queda más prolijo. Vamos a hacerlo así. Entonces, u de b es igual a sb. ¿Sí? ¿Recuerda la integral impropias de cálculo 2? Es una integral clásica, digamos, de cálculo 1. Es una integral de una función continua en un dominio acotado. Entonces tenemos todas las técnicas de cálculo 1, cambio de variables, sustitución, partes, todo eso funciona, porque es una integral de ese tipo. Luego calculamos la integral, tenemos que ver cuánto da el límite. Entonces el primer paso siempre es calcular la integral. Y para eso usamos las herramientas de cálculo 1. Entonces, haciendo... Queda e a la menos st dividido menos s. Ahí va, haciendo este cambio de variable, nos va a quedar el límite cuando b tiende a más infinito. Observa que yo acá tengo dt, por tanto dt es igual a du sobre s, saco el 1 sobre s para afuera. La integral entre 0 y sb, tengo que cambiar los límites de integración, de a la menos u de u. Para que están prendiendo el chat, respondo a Marcos. Bajo ciertas hipótesis converge, eso es lo que les decía. Yo no puse la hipótesis acá, pero hay que pedirle que sea... tiene un nombre que no me acuerdo bien cómo es. O sea, algo así como que de orden exponencial o algo así. O sea, que existe un alfa mayor a 0, tal que la norma de f es menor o igual a una constante, la m también es mayor que 0, por e a la alfa t, para todo t. Ahí va, de orden exponencial, que es eso, y que sea continua a trozos. Entonces no tiene por qué ser continua, como en este caso, este no es continua a trozos. Perdón, no es continua, es continua a trozos. Hay dos partes donde es continua, pero no es continua en todo. Entonces, si cumple esas dos cosas, en teórico se demuestra que converge la integral. Nosotros no lo vamos a hacer en cada caso, porque si le están pidiendo calcular la transformada de Laplace de tal función, se supone que la integral converge. Si no, la pregunta sería algo así como ver si existe la transformada. Si es calcular la transformada, implícitamente le están diciendo que la integral se puede hacer, digamos, converge esa integral. Bien. Entonces, haciendo ese cambio de variable, ahora integramos. ¿Cuál es la primitiva de e a la menos u de u? Es menos e a la menos u. Entonces esto es el límite cuando b tiende a más infinito de 1 sobre s por menos e a la menos u entre 0 y sb. Así que es el límite cuando b tiende a más infinito de 1 sobre s de menos e a la menos sb más 1. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bien. Entonces, hay una hipótesis extra que se menciona en teórico, están las notas también, que yo todavía no la dije, y es que el parámetro S siempre es positivo.
En realidad se pide, normalmente, si ustedes tienen la f, que es de orden exponencial, es decir, que el valor absoluto de f menos t sea menor a m por e a la alfa t, lo que tienen que pedir es que ese sea mayor que alfa. Esa es la formalidad que hay que hacer. Pero en particular, como el alfa siempre es mayor que 0, porque digo, esto es mayor que 0, entonces, bueno, el alfa podría ser menor que 0, entonces sigue siendo positivo, pero en la definición se pide que alfa sea mayor que 0. Por transitiva tienen que el s sea mayor que 0. O sea, eso es importante. Siempre en esto el s va a ser positivo. Entonces, eso necesitamos Pero para ya el... eso por definición de las transformadas, ¿no? Eso ya es hipótesis de las transformadas, en Claro, general. sí, eso es hipótesis general de la transformada. Entonces, sabiendo que el s es positivo, ¿cuánto da este límite? O sea, esto si quieren es 1 sobre s por el límite cuando b tiende a más infinito de e menos c a la menos sb, más el límite cuando b tiende a más infinito de 1. Hago el límite en b, así que el s es constante, lo puedo sacar para afuera. ¿Y esos límites cuánto me dan? Eso no tiende a cero, El primer límite el e a tiende la a menos 0. SB. Exacto. Porque el b tiende a más infinito. Como el s es positivo, s por b tiende a más infinito. Y como tengo un menos, menos s por b tiende a menos infinito. Y la exponencial, cuando lo de arriba tiende a menos infinito, da 0. O sea que todo este término da 0. Y el límite de una constante, ¿cuánto es? La constante. La constante. Así que el otro me queda 1 simplemente. Esto de acá vale 1. Así que ahí tenemos que la transformada de Laplace de la Heaviside es simplemente 1 sobre s. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Te puedo hacer una pregunta de, capaz que no sé qué viene el miércoles, pero de antitransformada? Porque me queda Sí. como una duda. Tipo, Bueno, ¿cuándo la antitransformada? ahora Perdón. después lo vemos. Vamos a poco. Vamos a poco porque estoy haciendo primero un repaso de lo que vimos el miércoles porque casi nadie vino. Y casi que arrancamos ahí. Así que bien. Entonces, conocemos la primera transformada de Laplace. Si la función es eso, la transformada es 1 sobre s. Entonces, después lo que hicimos el miércoles fue el ejercicio 2, que es interesante porque les pide probar bastante propiedades. Voy a hacer un resumen de lo que pide. Y bueno, las clases pueden ver cómo es que se hace, pero lo puede intentar, digo, es simplemente ir aplicando la definición y jugando un poquito y sale, no hay nada del otro mundo. Pero si no le sale, está el video de cómo se hace. Entonces, la propiedad 1 es, si f de s es la transformada de Laplace de la función f, bien, no importa quién sea f chiquita, o sea, siempre que cumpla la hipótesis para que sea transformable, bueno, si le llamamos f mayúscula a esta transformada, entonces esa función, o sea, la transformada, evaluada en s menos alfa, es la transformada de la función f por e a la alfa t. F de t por e a la alfa t. En otras palabras, si sabemos cuánto vale la transformada de la función f, podemos calcular de manera fácil la transformada de la función f por e a la alfa t. Entonces, ¿cómo se usa esto? Una utilidad, por ejemplo, es la siguiente. Queremos calcular la transformada de Laplace de e a la alfa t, para cualquier alfa. Entonces, ¿quién sería la función f minúscula en este caso? 1. 1, ¿no? Porque e al alfa t es igual a 1 por e al alfa t. Entonces acá hay una salvedad, que en el práctico lo dice y supongo que en el teórico tuvieron que haber visto, que siempre que trabajamos con transformada de Laplace, tenemos que asumir que las funciones valen 0 cuando el t es negativo.
Eso hay que hacerlo. O sea, si vos tenés e a la alfa t, en realidad no es e a la alfa t. Es e a la alfa t para t's positivos o 0, y es 0 para el resto. Por lo tanto, esto, digamos, e a la alfa t, es lo mismo que la Heaviside en este contexto. Porque hace justamente eso. Hace que valga e a la alfa t para t no negativos y que valga 0 para t negativos. Entonces, esta igualdad vale solo en este contexto. Así, si hablamos de funciones en general, no. Porque cuando tenemos t negativo, esto no vale 0, en general. Pero en el contexto de transformada de Laplace hay que asumirlo. Es como hipótesis, hay que decir, bueno, digamos, esto es una uso notación, si quieren decir esto. En realidad siempre nos referimos a esto. Entonces, esto vale en el contexto de transformada de Laplace. Bien, ¿eso lo hablaron en clase? No. No. Bien. Entonces tengan en cuenta eso siempre, digo. En el práctico ustedes van a ver que después les pide, acá por ejemplo, en ejercicio 3 les pide calcular transformada de pila de funciones. Pero tienen que tener en cuenta que en realidad no son estas funciones. Son estas funciones por h de t. ¿Ah? Por esto que dice acá la nota. Las funciones siempre están definidas por su fórmula para t positivo o 0, pero hay que forzarlas a que valga 0 para t menores que 0. Hay que hacer eso para trabajar con transformadas. No me pregunten la razón, la verdad que la desconozco. Era lo que iba a preguntar. No sé la razón de por qué se hace eso. Porque te iba a preguntar por qué pones h y no pones la función 1, por ejemplo. Es que en este contexto la función 1 y h son iguales. En este contexto. Ah, Porque yo supongo que debe ser porque vieron que estás integrando de 0 a más infinito. Entonces, si vos tenés dos funciones que coinciden en los positivos, te dan la misma transformada, y puede ser que para los negativos sean distintos. Entonces, eso no está bueno, que tengas dos funciones distintas que te dan la misma transformada. Uno quisiese que, si te da la misma transformada, sea la misma función. Que, de hecho, eso es lo que se usa después para resolver ecuaciones diferenciales. A lo que voy, un ejemplo. Entonces, f de t igual a la alfa t, g de t igual e a la alfa t, si t es mayor o igual que 0, yo qué sé, seno de t si t es negativo. Claramente estas funciones no son iguales. Pero a la hora de calcular sus transformadas, como nosotros integramos de 0 a más infinito, de 0 a más infinito son iguales. Entonces sus transformadas van a ser iguales. claro, entonces, perdón que insista. Entonces la función h de t será como una función que definimos equivalente a la función igual a 1, pero como la igual a 1 es en todo R, ponemos la h de t que va solo de 0 a más infinito. Claro, sería algo así. O sea, el h de t es como una manera para formalizar esto de que valga la función para t positivo y para negativo sea 0. Es la manera de hacerlo formal, porque h de t recuerden cómo era. H de t valía 1 si t es mayor o igual que 0, y 0 si t es negativo. Entonces, por ejemplo, h de t por e a la alfa t, ¿qué me queda? Me queda e a la alfa t, si t es positivo o 0, me queda 0 si no. Y es justo lo que queremos, es que para los positivos o 0 sea la función original, pero para t negativo tenemos que hacer la convención de que valga 0. Y ese trabajito, la formalización de trabajito es multiplicar por h de t. Igual, o sea, no es como mucho, o sea, no es más fácil, tipo, decir el dominio de 0 a más infinito y listo. O sea, no, tipo, ya está, o sea, es otra función. No, Y sí, no pasa sé. que para trabajar, o sea, para hacer símbolos es más fácil poner esto que escribir el dominio de la función esta y tal cosa. Imagínate que tengas que hacer la transformada de 20 funciones y cada vez que vas a hacer la transformada tenés que ponerle. Consideramos que el dominio de la función es de 0 a más infinito. Consideramos que si multiplicás por eso ya está. Ya está dicho eso ahí. Bien, sí. Bien. Se podría hacer, yo estoy de acuerdo contigo, se podría hacer. Pero los matemáticos muchas veces somos vagos y queremos Me, escribir menos. me leíste la mente. Pero se podría hacer perfectamente. Sí. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que no se mareen con este chirimbolo, con esta función.
Es la manera de hacer formal eso de que para t negativo forzamos que valga 0, para t positivo la función es la que aparece. Entonces, formalmente esto no es 0 cuando t es negativo. En nuestra cabeza, cuando trabajamos con transformada de Laplace, tenemos que asumirlo. Entonces, la manera de escribir eso correctamente es esto. Es h de t por eso. Y tiene sus ventajas, porque escribiéndolo así, podemos usar la propiedad que acabamos de ver. Porque entonces, esto que está acá. Entonces, la propiedad que me dice, o sea, voy a escribirlo así. La transformada de e a la alfa t con parámetro s es igual a la transformada, en este contexto de vuelta, ¿no? Porque la igualdad vale en este contexto, de h de t por e a la alfa t, con parámetro s. Pero ahora, estoy en esto. Es la transformada de f por e a la alfa t. Y eso me dice que es f de s menos alfa, siendo f mayúscula transformada de f minúscula. Y nosotros ya sabemos que la transformada, o sea, la acabamos de calcular, la transformada de h es 1 sobre s. Este sería nuestro f de s. Entonces, usando la propiedad, ¿cómo nos quedaría transformada la exponencial? Uno sobre S menos alfa. Claro, es evaluar la función f mayúscula en s menos alfa. Entonces, f de s menos alfa, y eso es 1 sobre s menos alfa. Entonces, sin hacer ninguna integral ni nada, ya sabemos cuánto es la exponencial usando este truquito, multiplicando por la Heaviside. Y como ya sabíamos cuánto daba la Heaviside, después simplemente es mover eso. ¿Sí se entiende la idea? Sí, se entiende. Bien. Digo, esta propiedad hay que demostrarla, esa es parte del práctico, que eso es lo que le digo que está hecho en la clase anterior. Pero literalmente es, lo pueden mirar en el video si no les sale, pero inténtenlo, es ir a la definición de esto. Van a la definición de esto, empiezan a jugar un poco, y van a llegar a lo que tienen que llegar. Y si no les sale, está en el video. Así que, bien. A la parte C le pide usar esto para calcular la transformada del seno hiperbólico. Eso se lo dejo que lo intenten, y si no está en el video. Me quiero concentrar en las propiedades, que es lo que vamos a usar hoy. Perdón. Otra propiedad interesante es esta. Esta es clave para el uso que le queremos dar, ¿no? Porque estamos en un curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, se supone que lo que estamos viendo lo vamos a usar para resolver ecuaciones diferenciales. Y para eso es clave esta propiedad, que dice que la transformada de una derivada es igual a s, o sea, el parámetro s, por la transformada de la función sin derivar, menos f de 0. Bien. Sí, por ejemplo, ustedes tienen f de x, perdón, f de t igual coseno de t. Entonces ustedes saben que esto es la derivada del seno. Por lo tanto, la transformada del coseno va a ser igual a s por la transformada del seno, que habría que saberla, pero quizás por alguna razón ya la conocían, menos el seno evaluado en 0. Entonces, calculando una de las dos, tienen la otra. Entonces, si calculan la transformada del seno, ya automáticamente conocen la de coseno, y al revés también, porque seno es la derivada de menos coseno. Entonces, no tienen que calcular las dos integrales. Calculando una, ya tienen la otra, usando esta formulita.
Bien. Otra propiedad que no está en el ejercicio 2, pero que es importante, es que la transformada de Laplace es lineal. ¿Se dan cuenta por qué es eso? Porque la integral es lineal. Ahí va. O sea, está definida como una integral impropia, y una integral impropia es un límite de una integral común. Tanto el límite como la integral común son lineales. Entonces la transformada me queda lineal. De Laplace es lineal. O sea, lineal en el sentido de siempre, ¿no? Separa la suma y los escalares salen para afuera. La transformada de A por F de t más G de t es igual al A, o sea, el A es un constante, ¿no? A puede ser complejo o real, no importa. Sale para afuera la transformada de F más la transformada de G. Y vuelta, la demostración es lo que dijo el compañero. Es usar que tanto la integral como el límite son lineales. Entonces escriben esto, usan esa propiedad, separan porque las ambas son lineales y vuelven a escribir quién es cada cosa. Entonces esto les sirve, por ejemplo, si quieren calcular la transformada de polinomios o de seno hiperbólico, por ejemplo, que es lo que estaba acá. Es la resta de dos exponenciales. Recién mismo cuánto daba la exponencial. Acá tienen la resta de dos exponenciales. Dividido 2, o sea, es un coeficiente real, constante, por una resta de dos funciones. Como es lineal, ustedes pueden separar todo eso. Entonces, simplifica mucho las cuentas, saber estas propiedades. Bien. Y está esta otra propiedad que no sé si es tan útil. Sí, creo que se usa para algo, no me acuerdo bien. Que le dice que admitiendo que la transformada de Laplace, o sea, la integral impropia, es derivable como función de la variable s. Recuerden que ustedes integran respecto a t, y acá le dice que asumamos que es derivable respecto a s, o sea, la otra variable, y que la derivada respecto a s, de la integral impropia, voy a escribir lo que dice. Le está diciendo que la derivada de f respecto a s, que en un principio es la derivada de la integral, f de t por e a la menos st de t, le dice que asumamos, o sea, esto habría que demostrarlo, pero no es la idea del ejercicio, simplemente asumamos que podemos derivar adentro. O sea que esto es la integral de 0 a más infinito de la derivada respecto a s de f de t por e a la menos st de t. Entonces, asumiendo eso, el ejercicio les pide probar esta formulita. Esto que está acá es f'. Entonces, de vuelta, hay una sola cosa para hacer. O sea, si se lo piensan 2 segundos, seguro les sale. Si no lo quieren pensar, yo les propongo que lo piensen, pero si no les sale, está en el video de cómo se hace. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. El resto. O sea, yo sé que estoy yendo un poquito rápido, Voy. pero voy rápido porque me dijeron que en teórico vieron cosas. No sé si justo vieron estas cosas o no, pero doy por entendido que algo de Laplace vieron, por lo menos. Pero si no entienden algo, me paran, por favor. ¿Tá? Bien. Entonces, para el ejercicio 3, ese se lo dejo bien para ustedes porque es divertirse. Es calcular transformada de Laplace. Ya vimos cuánto da este y cuánto da esta. Entonces, usando las propiedades de arriba, calculando integrales impropias, sacan todas estas. Las que sí quiero ver son estas y estas, porque después las vamos a usar para el ejercicio 4. Estas sí me interesa verlas, y las hacemos ahora.
Bueno, capaz es un buen momento para la pregunta del compañero, antes de empezar con cosas nuevas. Querías preguntar algo de la antitransformada, ¿cierto? Sí, en realidad quería saber nomás cuándo la antitransformada de uno sobre S es uno o cuándo es la de Heaviside. En realidad siempre es la Heaviside. Siempre, claro, está O bien. sea, muchas veces capaz que ves, o mismo yo a veces, alguna vez pongo que es 1, pero en realidad ese 1, en el contexto transformado en Laplace, es la Heaviside. Porque es 1 si t es mayor o igual que 0, y tenés que suponer que vale 0 si t es negativo. Entonces, por abuso de notación vamos a poner siempre 1. Cuando lo usemos para resolver ecuaciones diferenciales, vamos a poner 1. Pero está mal eso, a priori. Porque digo, no es la función 1 constante para todo t. Es 1 para t mayor o igual que 0 y 0 para t negativo. Por convención, es lo que dice ahí la letra del práctico. Por convención hay que suponer que todas las funciones son así. Para t negativo vale 0, para t positivo vale la función. Entonces, siempre vamos a escribir 1. Perfecto. Siempre, o sea, el compañero está bien lo que pregunta. ¿Cómo sería? Vamos a, no sé si se pone así la verdad, pero la antitransformada de 1 sobre S. O sea, en el sentido de, ¿cuál es la función que yo tengo que transformar para que me dé 1 sobre S? Entonces, formalmente esto sería la Heaviside, fue lo que vimos. Bien. Pero vamos a usar de notación y vamos a poner que esto es 1. Pero de vuelta, es un abuso de notación. Funciona, está bien, se usa, úsenlo tranquilos, pero en su cabeza tienen que tener en cuenta que no es el 1 de toda la vida, o sea, la función constante 1. Es 1 para los t no negativos y es 0 para los t negativos. Eso es importante. O sea, úsenlo tranquilos, pero nunca se olviden de eso. ¿Alguna otra duda sobre lo que vimos hasta ahora? O de teórico, igual, no sé. Sí, a mí en general no me queda muy claro qué tanto adelantamos. No sé, o sea, le damos mucho a la definición de transformada, pero no lo vemos tanto como que en ecuaciones diferenciales. Es que todavía no llegamos a eso, por eso. Hoy vamos a ver eso. Eso está al ¿Verdad? final de práctica. O sea, está bien, está perfecta la pregunta, compañero. ¿Qué decía hoy? Estamos en un curso de ecuaciones diferenciales. O sea, la matemática está de más, pero en un curso de ecuaciones diferenciales, bueno, está de más para mí la matemática. Si a usted no le gusta, todo bien. Pero en un curso de ecuaciones diferenciales, está bueno ver cosas que nos sirvan para calcular ecuaciones diferenciales. Entonces, ahora vamos a ver cómo se usa. Pero esto es como todo. Siempre, cuando ustedes introducen un concepto nuevo, un objeto nuevo, lo primero que hacen es ver propiedades. Ustedes introducen la derivada, calculan la derivada a mano de un par de funciones, o sea, como el límite, el cociente incremental, y después demuestran propiedades. Demuestran que la derivada de la suma de las derivadas, la derivada del producto, no sé qué, regla de la cadena, y después jamás en su vida usan otra vez el límite del cociente incremental. Lo mismo con integrales. Uno define la integral como el límite en la suma de Riemann, no sé qué, por ahí calculan la integral a mano de un par de funciones, después propiedades. Chao, nunca más calculas una integral como el límite de las sumas. Y acá es lo mismo. Definimos un concepto nuevo, un objeto que era transformada de Laplace, calculamos un par a mano para ver cómo funciona, después propiedades. Vemos qué propiedades cumple y cómo podemos usar eso para calcular otras transformadas. O sea, que siempre pasa lo mismo, en todos los conceptos nuevos que vean de matemática va a ser así. Es definición, un par de ejemplos para ver cómo funciona y propiedades que cumple que simplifican cálculos. Así que bueno, vamos a ver eso. Ahora vamos a ver un par de ejemplos entonces. A ver si me pueden ayudar a entender cómo sería esta función. Nosotros sabemos que h de t es igual 1 si t es mayor o igual a 0, es 0 si t es negativo. Entonces, ¿qué es lo que cambia si yo en vez de evaluarlo en t, lo evalúo en t menos alfa?
Estás haciendo una traslación. Ahí va. O sea, ahora en el tiempo alfa tiene que valer 1. Ahí va. Entonces, hay dos maneras de ver esto. Una es la que dice el compañero, que por lo general en los cursos de cálculo 1 se ve que si usted tiene una función f de t o f de x, y ustedes le restan una constante adentro de la función, eso lo que hace es mover la función horizontalmente. Si el parámetro es positivo, lo mueve a la derecha, si el parámetro es negativo, lo mueve a la izquierda. Por ejemplo, x al cuadrado sabemos que es así. X menos 1 al cuadrado va a ser igual, pero el vértice, que no es un vértice, va a estar en 1. Es como que la misma gráfica, pero trasladada. X más 1 al cuadrado va a ser igual, pero en menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de haber visto eso en cálculo 1? Y física también, en ondas, algo parecido. Ah, puede ser. Nunca cursé ondas, así que ni idea, pero puede ser. Si tiene sentido, porque tenés que trasladar ondas y eso. Sí. Otra manera, si no se acuerdan de eso, es poner esto acá y ver qué pasa. Yo vengo y digo, bueno, h de t menos alfa, ¿qué es? Esto vale 1. Si t menos alfa es menor o igual a, perdón, mayor o igual a 0. 0 si t menos alfa es menor a 0. Pero el alfa es una constante. Entonces yo la puedo pasar sumando, digamos, esto es igual a 1 si t es mayor o igual a alfa, 0 si t es menor que alfa. Entonces, ¿cómo quedaría el gráfico? Voy a hacer primero la Heaviside común. ¿Se acuerdan que valía 0 acá? 0 por acá, y vale 1 acá. Esta es la Heaviside común, sin trasladar. Para la trasladada, yo tengo que el alfa es positivo, o sea que hay un alfa por acá. Y la función vale 0 para todos los t menores que alfa. Todo acá vale 0. Y vale 1 para los t mayores igual que alfa. O sea que efectivamente es como el escalón de la Heaviside, pero movida a la derecha alfa. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular la Heaviside de eso. La Heaviside, perdón, la transformada en Laplace. Una vez que logramos entender cómo es la función, calculamos la transformada. Entonces, transformada de h de t menos alfa. Perdón que pongo silencio 2x3, es que tengo tos y no quiero matarlos si están con auriculares. Entonces, por definición, es la integral desde 0 hasta más infinito, la función h de t menos alfa por e a la menos st de t. ¿Cómo va a quedar esa integral? ¿Se dan cuenta? ¿Qué puedo hacer ahí si quieren? Para simplificar el cálculo. Un cambio de variable. Bueno, sí, pero antes de eso puedo hacer algo. Porque digo, esta función yo la conozco, o sea, yo tengo que reemplazarla en algún momento acá. Puedo separar la integral, de 0 hasta alfa y de alfa hasta infinito. ¿Y de qué me sirve eso? Me sirve de que yo sé que hasta alfa va a valer 0, esta función. Entonces la integral de 0 a alfa no da nada, da 0. Entonces, por un lado, esta es la integral de 0 hasta alfa de h de t menos alfa de t menos alfa por e a la menos st de t, más la integral desde alfa hasta más infinito de h de t menos alfa por e a la menos st de t. Entonces, simplemente separé el dominio de integración. Pero bueno, lo que decía, esto vale 0 en este dominio. De 0 a alfa vale 0.
Es lo que decíamos acá arriba. Para todo t menor que alfa vale 0. Y para los t mayores igual que alfa vale 1. Así que acá vale 1. ¿Está? Entonces, esto es igual a la integral desde alfa hasta más infinito, nada más. O sea, digamos, la parte de 0 a alfa no aporta nada. Y acá vale 1. O sea que simplemente me queda e a la menos st de t. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? ¿El resto? ¿Venimos bien? Bueno, seguimos. Entonces ahora sí podemos hacer lo que decía. Bien, bien. Podemos hacer lo que decía el compañero, un cambio de variable. Entonces, ¿cuál es el cambio de variable que nos serviría hacer acá? Igual t menos alfa. Vimos antes, ¿no? ST igual a U. ¿Ah? U Y de U. igual st. Entonces de u es igual a s de t. U de alfa. O sea, u es una función que depende de a. Entonces, u de alfa es igual a s alfa. Bueno, y acá usando notación de vuelta, u de más infinito es más infinito. O sea, en realidad es el límite, o sea, u de b, y después hay que hacer el límite y eso. Lo pueden hacer igual que hoy, o bueno, si abusan notación lo pueden hacer así. ¿Se sienten cómodos si pongo esto así o prefieren que haga el límite? Muy bien. ¿Sí, seguro? O sea, no tengo problema de escribir el límite. ¿Sí? ¿Se entienden qué estoy haciendo entonces? Cualquier cosa pregunten, ¿eh? Así que nos queda la integral, nos saco el 1 sobre s para afuera, como hoy, la integral de d alfa, perdón, de ds alfa, más infinito, de la menos s, perdón, menos u de u. Al igual que hoy, la primitiva es menos e a la menos u. Entonces nos queda 1 sobre s por menos e a la menos u entre más infinito y s alfa. Al igual que hoy, cuando evaluamos en más infinito no da 0. Sí, está bien, no da 0. Cuando evaluamos en S alfa nos da S alfa. Entonces nos queda E a la menos S alfa sobre S. ¿Podrías haber usado el cambio de variable tipo t menos alfa, pero para que te quede la integral de 0 a más infinito, y ahí podés usar una de las propiedades que demostramos en la parte 2? Sí, tenés que cambiar después acá, ¿no? Digamos, si U Claro, es igual a pero T menos alfa. Sí, sí se puede. T es igual a U más alfa. claro, podés usar una de las propiedades que creo que probamos arriba. Sí, sí, Bien. se puede también. Esto es como siempre, las integrales hay como 1000 truquitos para hacerlo. Es un ser el que se les ocurra o el que se sientan más cómodos. Entonces, bueno, ya calculamos otra. La transformada de Laplace de la Heaviside de T menos alfa, T menos alfa, a alfa, es E a la menos S alfa sobre S. ¿Bien? Observar que es coherente con lo anterior. Cuando alfa es 0, esto me queda 1. Cuando alfa era 0, teníamos la Heaviside original, quedaba 1 sobre S. O sea que por lo menos es coherente con lo que habíamos hecho antes. No quiere decir que esté bien, pero es coherente. ¿Cómo veníamos hasta acá? Por ahora bien. Bien, Todo bien. seguimos entonces.
Entonces, avanzamos un pasito más. Nos metemos en esto. No se asusten que aparecen muchos símbolos raros, vamos a poquito. Define esta función P sub epsilon, que es 1 sobre epsilon por h de t menos h de t menos epsilon. Y nos piden calcular su transformada de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que primero que tendríamos que hacer antes de calcular la transformada de Laplace? Es una pregunta muy tonta, ¿eh? No busque una respuesta muy justificada. ¿Qué es un primer paso que uno tiene que hacer para calcular una transformada de Laplace? O sea, ¿qué es la transformada de Laplace? Es una integral. Y uno para integrar, ¿qué tiene que conocer? La función que va a integrar. Exacto, tenés que conocer la función que vas a integrar. O sea que un primer paso sería entender esta función. Porque si no sabemos cómo es la función, ni idea cómo la vamos a integrar. O sea que siempre el primer paso es entender la función. Una vez que logramos entender, bueno, ahí vemos después cómo se integra. Entonces digo, esto no presenta dificultad, es una constante. Lo que hay que entender es esto. Hay varias maneras de hacerlo. Creo que la más rápida es hacerlo gráficamente. O sea, vamos a verlo gráficamente. También se puede hacer analíticamente, si no, o sea, usando las formulitas nada más. Pero gráficamente me parece que funciona bastante lindo. Entonces, en azul hago la de h de t. En rojo hago la de h de t menos epsilon. Por acá está epsilon. Y hemos dicho que h de t menos alfa, en este caso alfa es epsilon, era así. Se supone que eso es una recta. Entonces, a partir del gráfico, ¿cómo me va a quedar h de t menos h de t menos epsilon? Una semi-recta entre 0 y epsilon. Y después te queda 0 para todos lados. Ahí va. Bien, ¿el resto lo vea eso? O sea, tenemos como dos casos en realidad. O cuando las funciones son iguales o cuando son distintas. Cuando son iguales van a dar 0, porque la estoy restando. Y cuando son distintas hay que ver qué da. Entonces, son iguales, todo en esta parte, y son iguales, todo en esta parte. Entonces, ya de entrada sabemos que vale 0, sí, menor que 0, o epsilon es menor o igual a t, y ya sea más infinito. Y en el medio tenemos que h de t, que es la azul, vale 1, y h de t menos epsilon, que es la roja, vale 0. 1 menos 0 es 1. Entonces vale 1. Si 0 es menor o igual a t, menor que epsilon. ¿Sí? ¿Todos lo entienden eso? O sea, ¿logran visualizar por qué queda eso? Y hasta ahí sí, todo bien. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, simplemente después multiplicamos por esta constante. Así que la función P sub epsilon de t va a ser 1 sobre epsilon, si 0 es menor o igual a t menor epsilon, 0 en otro caso. Bien. Entonces, logramos entender la función. Entonces, recién ahora nos ponemos a calcular la transformada de Laplace. Así que la transformada de Laplace de esta función, con parámetro s, como siempre, va a ser la integral de 0 a más infinito de... Bueno, hay dos maneras de hacerlo que puedo pensar. Vamos a hacer la cuenta, dejar la integral
¿Qué otra cosa podemos hacer? Y, o sea, usás lo de la linealidad Ahí va, y también puedo usar la las otras linealidad. partes. Vamos a hacerle, se dejo escrito esto acá, vamos a usar la linealidad. A ver cómo sería. Esto está bien, hay que hacer la cuenta, no es difícil, hay que hacerla. Otra forma, linealidad. Porque estoy multiplicando por una constante que es 1 sobre epsilon y estoy sumando o restando dos funciones. Entonces, la transformada de Laplace de p sub epsilon de t con parámetro s es igual a la transformada de Laplace de 1 sobre epsilon por h de t menos h de t menos epsilon. Y esto es, las constantes salen para afuera, sigo acá abajo, 1 sobre epsilon por la transformada de h de t, acá me falta un paréntesis, de h de t, menos la transformada de h de t menos epsilon. ¿Qué pasó del chat? Para que son muchos, diría de 0 a epsilon la integral de arriba, ¿no? Sí, o sea, cuando vayamos a evaluar, claro, va eso. O sea, acá arriba la definición es del 0 a infinito, pero cuando vayamos a evaluar esta función, nosotros sabemos que es distinto de 0 solo en 0 epsilon. Haces el truquito de hoy, separás de 0 hasta epsilon, vale esto. De epsilon nada más en infinito vale 0. O sea, lo dejo escrito, pero sí es eso. Esto es más de color, no sé si se ve. Esto sería No la entendí integral. el planteamiento ese, perdón. ¿Por qué por E a la menos ST? Ahora vuelvo abajo. Déjame escribir esto para que quede y vuelvo abajo. Hay que calcular eso. Menos ST. Esto porque es la definición de transformada de Laplace. Es la función esta Sí, multiplicada está, por... ahí me nublé, está bien. ¿No? ¿Está bien? Bien. Se puede hacer la integral, por eso digo, no es difícil. Es una integral ni siquiera es impropia. Es una integral fácil dentro de todo. Ya sabemos cuánto van estas cosas por separado. Esto es 1 sobre epsilon por 1 sobre s menos e a la menos epsilon s sobre s, que fue lo que calculamos hoy. Así que podríamos decir que es 1 menos e a la menos epsilon s sobre epsilon s. Si calculan la integral a mano le va a dar lo mismo. Digo, lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. Siempre está bueno intentar aplicar una propiedad, porque nos salvamos de hacer cuentas. O sea, no es que sea malo hacer cuentas, pero cuando uno hace cuentas es más fácil equivocarse. Si aplicás propiedades y las aplicás bien, no te equivocas. Pero de vuelta, lo pueden hacer como ustedes quieran. ¿Bien? ¿Se entendió cómo sería usando linealidad? ¿Se entendió? Sí. El resto, venimos bien. Sí, impecable. Entonces es como que siempre es así esto. De ahí, esta ya la conocíamos, recién la calculamos. Después nos ponen una función nueva y dice, yo qué sé cómo calculo eso. Y bueno, usando linealidad sale. Observad que si usamos linealidad ni siquiera tenemos que haber hecho todo este trabajo. Porque este trabajo lo tenemos que hacer si queremos calcular la integral a mano. Pero si no hubiésemos dado cuenta de usar linealidad en un principio, ni siquiera importa cómo es la función, porque por separado ya sabes cuánto dan. Así que bueno, otra manera de hacerlo. Bueno, entonces ahora vamos al ejercicio 4, que es el que usa esto. La parte A simplemente les pide graficar esa función. Entonces esa parte se la dejo a ustedes.
La leo, pero dice eso. Graficar la función P sub epsilon con epsilon igual 1 sobre 10 a la 6. Dice que esa función se llama pulse, de duración epsilon y altura 1 sobre epsilon. ¿Se imaginan por qué, no? O sea, ahora sí tiene sentido haber hecho esto. Es distinto de 0 en un intervalo de tamaño epsilon. Perdón, acá no. Acá. Es distinto de 0 en un intervalo de tamaño epsilon. Y en ese intervalo vale 1 sobre epsilon. Entonces es como un pulso de longitud epsilon y alto 1 sobre epsilon. Dice que su límite cuando epsilon tiende a 0 más no existe como función. Eso simplemente porque sería algo como que en 0 vale infinito y en el resto vale 0. Y eso no es una función. Pero tiene otro nombre. Se le llama distribución delta de Dirac. ¿Habían escuchado alguna vez hablar de la delta de Dirac? Yo no. No. Bien. Yo un lugar que sé que se usa es en electromagnetismo, pero está capaz que aún no lo hicieron, o capaz que no lo usan en el electromagnetismo acá. Yo no le hice en fin a ese curso, pero en ciencias se usa. Entonces, mi sugerencia con esto, no le busquen mucho la vuelta. O sea, es un nombre raro para otra cosa que no es una función. Pita, es eso. O sea, es como un límite, pero en realidad no es un límite. O sea, es el límite, pero ese límite no te da una función, ese es el tema. Es el límite clásico de toda la vida de lo que acabamos de ver, de esa función pulso. Pero ese límite no te da una función. O sea, te da algo que vale infinito en 0 y vale 0 en el resto. Entonces la parte A hace eso nomás, le introduce, bueno, este objeto que se llama delta Dirac. Lo interesante es la parte B, que se define la transformada de Laplace de la delta Dirac como el límite de la transformada de Laplace que acabamos de calcular. Y eso sí te da una función. La delta Dirac no es una función, pero su transformada de Laplace sí es una función. Entonces dice, bueno, se define, de vuelta, tómenlo como definición, no le busquen mucho la vuelta. La transformada de ese objeto que se llama delta es el límite cuando epsilon tiende a 0 más de la transformada que acabamos de calcular. Así que simplemente hay que hacer el límite. Vamos a hacerlo rapidito. ¿Se entiende lo que dice la letra? Sí. ¿Sí? ¿El resto también? Sí, sí, sí. ¿Qué sería el pen en el que se evalúa? Es como si fuese el S de hoy. No sé por qué le cambiaron la letra. Está bien, impecable. Dale, vamos a llamarle S para que no maree. A ver si lo puedo pintar de blanco y después le pongo... Ah, claro, si pongo blanco no me va a mostrar el cursor. Nada se entiende igual, pero está, yo preguntaba nomás. Vale. Igual yo voy a llamar S después porque no me voy a acordar de llamarle P. Entonces la transformada de la delta en S es el límite cuando epsilon tiende a 0 más de la transformada de P epsilon de T con parámetro S, y eso lo acabamos de calcular. O sea, no al límite, pero sí la transformada. Era, acá arriba, 1 menos e a la menos epsilon S sobre epsilon S. Entonces, bueno, ¿cuánto da ese límite? O sea, ¿cuánto da literal? Yo supongo que ya se dieron cuenta y están buscando alguna manera de resolverlo, pero ¿cuánto da así, a lo bruto? Más infinito. No. Lo de arriba, Eh,
¿Lo de arriba qué tiende? No, 0, 0. Lo de arriba tiende a 0, está bien. Pero lo de abajo ¿cuánto tiende? Te queda 0 indeterminado. también. Ahí va. O sea, esto es 0 sobre 0. ¿No? Porque la exponencial tiende a 1, 1 menos 1 es 0, y la de abajo tiende a 0. Hay que hacer por órdenes ahí, ¿no? Por órdenes o por L'Hopital. Con L'Hopital sale rapidísimo. Entonces voy a hacer L'Hopital, pero podrían hacer por órdenes. O por Taylor también, hay muchas maneras de hacerlo. Aplicando L'Hopital. Sigo esto de acá. Esto es igual al límite, cuando epsilon tiende a 0 más. Acá la variable es s. Perdón, es epsilon. ¿Tá? Porque el límite es en epsilon, entonces estamos considerando esto como funciones de epsilon. Entonces vamos a derivar respecto a epsilon. Así que arriba me queda s por e a la menos epsilon s, y abajo me queda s. Tin, tin. El límite, cuando epsilon tiende a 0 más, de e a la menos epsilon s. Y ahora sí, ¿cuánto da ese límite? 1. Ahí va, 1. Exactamente, da 1. Así que la transformada de Laplace del objeto extraño llamado delta Dirac es 1. Bien. ¿Dudas de esto? No, no. Entonces la parte C, misma historia que de hoy. O sea, para un A positivo le definen este objeto, la delta Dirac trasladada, digamos, como el límite del trasladado de este. Entonces, bueno, le pide calcular la transformada de Laplace de eso. Entonces se lo dejo a ustedes para poder avanzar un poco. Si no le salen, de aquí vienen me preguntan. ¿No? Preguntan en el foro, me mandan un mail, pero intenten hacerlo. Una pregunta. Sí, ¿La delta de Dirac esa se sigue usando o es solo en este práctico? esa es una buena pregunta. O sea, en este curso no sé, porque nunca di este curso. Yo sé que se usa, por ejemplo, el electromagnetismo, y eso se usa mucho, porque cuando ustedes tienen una carga puntual, por ejemplo, y quieren calcular el campo eléctrico de una carga, la manera de formalizar matemáticamente una carga puntual es una delta, porque es algo que tiene densidad. O sea, es como una densidad, no sé si ya hicieron probabilidad o no, pero es como una densidad que tiene densidad infinita en un punto y cero en el resto. Entonces eso es como tener una carga puntual, un punto infinitesimal, que tiene cierta carga y en el resto no hay nada, y puedes calcular el campo eléctrico, por ejemplo. Pero no estoy seguro si se usa después en este curso. La verdad que no sé. Bien, gracias. Bien, de nada. Bien. Entonces vamos rapidito con el 5. Y pasamos ahora sí o sea, vemos el 5, les estiro cómo se hace, y pasamos a ver ecuaciones diferenciales. A lo que todos están esperando, supongo, no sé. Entonces el 5 dice, usar la siguiente fórmula de la transformada en Laplace para una función periódica con periodo C. O sea, que lo que le está diciendo es, si ustedes tienen una función periódica con periodo C, entonces su transformada en Laplace va a ser esto. Por ejemplo, si quieren calcular la transformada de Laplace en la función seno, ¿cuánto es el periodo? 2pi. 2pi. Entonces esta formulita lo que dice es que la transformada de Laplace de la función seno de t va a ser 1 sobre 1 menos c a la menos 2pi s de la integral de 0 a 2pi de seno de t por e a la menos ct de t. Si tienen otra función que tiene otro periodo, bueno, ponen ese periodo y integran. Entonces esa formulita la tomamos como dada. ¿Tá? Funciona y es cierta. Lo que les pide es, a partir de esa formulita,
encontrar la transformada de Laplace de esta función. Que no es el seno de t, es parecido. O sea, vale seno de t siempre y cuando sea positivo el seno de t, y vale 0 cuando el seno de t es negativo. Entonces la pregunta sería, o sea, la pregunta que uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el periodo? Porque yo necesito saber el periodo para poder calcular eso. Entonces, yo cuando lo estuve haciendo el ejercicio no me di cuenta de una cómo es el periodo. ¿Ustedes se dan cuenta de una cuál es el periodo? Y no debería cambiar, porque en realidad todo lo que era negativo lo matás a cero y Está bien, entonces se vuelve a cumplir. O sea, es como la misma función, solo que matás lo de abajo, tipo, exacto. lo tirás Es eso. para el cero. Entonces, voy a hacer un dibujo para que vean eso, pero ese es, el periodo va a ser el mismo que la del seno. Entonces el seno es algo así, no sé, de 0 a pi, 2pi, menos pi, menos 2pi. Ustedes saben que empiezan 0, sube, vale 1 en pi sobre 2, vale 0 en pi, vale menos 1 en 3pi sobre 2, vale 0 en 2pi. Y acá se repite. Como es impar, acá empieza para abajo. Vale menos 1 en menos pi sobre 2, vale 0 acá, 1, y acá sigue. O sea, esta es la función seno. Pero la función que tenemos ahora es, cuando soy positiva, me quedo igual. O sea, que acá, por ejemplo, las partes que es positiva, me quedo igual. Ah, quedó muy grueso eso de acá. Las partes que soy positivo, me quedo igual. Pero cuando soy negativo, la hago valer 0. Acá valgo 0. Acá se repetiría, acá sube, baja, acá vale 0. Acá vale 0 porque está negativa, después sube. ¿Sí se entiende cómo queda? Esta es f de t. ¿Sí? ¿Todos entienden cómo queda la función f? Sí, se entiende. Entonces ahora sí es un poquito más fácil convencerse de que el periodo 2pi. Observar que, digamos, esta formita que hace así y después baja, tiene largo 2pi, digamos. Y se repite recién acá. Acá sube, después baja. Acá sube, acá baja. Como que están dibujando un Volkswagen escarabajo, más o menos, ¿vieron? Acá se tenía que bajar un poquito más, pero casi. Un poquito. No sé si sabía que se llamaba escarabajo también, pero un poquito. Así que efectivamente, el periodo es 2pi. Esa es la ayuda que le doy. Ahora simplemente es calcular la integral. Es poner 2pi acá, y calcular la integral. ¿Ah? De vuelta, si no le sale, preguntan la próxima por el foro o manden mail. Pero es eso. En este caso, el periodo es C igual 2pi. Bueno, tiene una nota al pie. Si alguno está haciendo ingeniería eléctrica, capaz les interesa. Esta es la forma de una corriente alterna después de pasar por un diodo. Si ustedes tienen un diodo, tienen una corriente alterna, o sea, la corriente como la que tenemos en nuestra casa, queda con esta forma. Digo, eso se debe usar para algo. De vuelta lo desconozco, pero supongo que las cosas electrónicas para algo debe servir. ¿Dudas sobre qué hay que hacer respecto a esto? ¿Entienden cómo termina el ejercicio ahora? Sí, todo bien. Bien de bien. Bien. Entonces vamos a concentrarnos estos 20 minutos que quedan a ver cómo usamos la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, está el ejercicio 6, lo dejo a ustedes porque vamos a hacer el 7 y es un poquito más difícil. Entonces, si entendemos bien cómo funciona el 7, después el 6 es más fácil. En el 7, bien. Déjame explicar primero uno más fácil y después pasamos al 7.
Empezamos, por ejemplo, con el 7C. Ah, pero ese es 0. No, 0 no quiero. Vamos a empezar con el 7A. Y después vamos al 7E. Entonces, la manera de resolver ecuaciones diferenciales, primero, necesitamos saber condiciones iniciales, y ya van a ver por qué. Lo que uno puede hacer, si no tuviese condiciones iniciales, es decir, por ejemplo, f de 0 vale A, y f' de 0 vale B, y hacer todo en función de A y B. Eso se puede hacer. Entonces, es como una recetita. El primer paso es aplicar transformada de Laplace en todos lados. Entonces, o sea, en todos lados me refiero a ambos lados de la igualdad. Aplicar Laplace en ambos lados. Entonces me va a quedar la transformada de Laplace de la derivada segunda, menos 4 veces la derivada primero, más 3 veces f, es igual a la transformada de 1. Acá es cuando tienen que recordar que en el contexto de Laplace 1 es la Heaviside. Bien. Entonces, por ejemplo, del lado derecho, ¿qué me va a quedar? La transformada de la Heaviside. ¿1 sobre S? Ahí va. O sea que esto es 1 sobre S. Y del otro lado, aplicamos linealidad. Entonces esto nos queda la transformada de la derivada segunda, menos 4 veces la transformada de la derivada primera, más 3 veces la transformada de f, es igual a 1 sobre s. Bien, ¿hasta acá me siguieron? Sí, sí. ¿El resto venimos todo bien? Bien. Entonces, lo que sigue es usar la propiedad que veíamos hoy, que yo decía que era clave para las ecuaciones diferenciales. Usar que la transformada de f' es s por la transformada de f menos f en 0. En consecuencia, digo, haciendo inducción en la derivada, la transformada de la derivada segunda es s por la transformada de f' menos f' en 0. Entonces acá aparecen las condiciones iniciales. Por eso le decía que teníamos que saber condiciones iniciales. Si no las conocemos, de vuelta, pueden dejarla como constantes A y B, y bueno, ver qué pasa. O sea, discutir según A y B, a ver cuándo hay solución, cuándo no hay solución. Entonces, una vez que llegamos a este paso, venimos a las condiciones iniciales y fijamos cuánto valen. Mirá, valen 0 y 0. Entonces, esto vale 0, esto vale 0. Y acá puedo seguir un paso más. Esto es S por S por la transformada de F menos F del 0, de vuelta. Esto vale 0, dijimos. Así que esto es S al cuadrado por la transformada de F. ¿Sí? ¿Me siguieron esa propiedad? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Que podemos escribir todo esto solo en función de f. O sea, solo, pero en función no, de f no, perdón. En función de la transformada de f. O sea, de acá, saltamos a que esto es s al cuadrado, o sea, esto es igual a s al cuadrado por la transformada de f, menos 4 veces s por la transformada de f, más 3 veces L por f, es igual a 1 sobre s. ¿Y cuál es la gracia ahora? Es que yo puedo factorizar L de f. Como multiplica todo lo que está a la izquierda, lo puedo sacar de factor común. L de f es igual, perdón, es igual no, L de f por s al cuadrado menos 4s más 3 es igual a 1 sobre s.
Por lo tanto, lo que tenemos es que L de F, acá no venían igualdades, perdón. Ahora sí. L de F, pasando y dividiendo eso, es 1 sobre S al cuadrado menos 4S más 3 por S. ¿Sí? ¿Se entendió qué fue lo que hice ahí? Sí, se entendió. Sí. Bien. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahora, o usar, mejor dicho, no sé si lo vieron en teórico, supongo que sí, hay la propiedad de la transformada de Laplace, que es de vuelta lo que le digo, que yo creo que por esto que se pide que sea 0 para t negativo, es que si la transformada de f es igual a la transformada de g, entonces f es igual a g. Nosotros sabemos que la transformada de f es esto. Entonces, si nosotros encontramos cuál es la función g que al transformarla me da esto, sabemos cuánto vale f. Pero f es la solución a la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la solución? Bueno, pensando cuál es la función que tenemos que transformar para que aparezca esto. Como una especie de primitiva, digamos, pero para transformada de Laplace. ¿Cuál es la función que cuando la transformo me da eso? ¿Sí se entiende cuál es el objetivo? Sí, se Sí. entendió. Bien. El tema que es, esto así como está escrito es imposible de encontrarla. O sea, sí es imposible, pero es muy difícil encontrar la transformada. O sea, ¿cuál función tengo que transformar? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es usar fracciones simples. Usamos fracciones simples, separamos en las sumas y las cosas, y ahí va a ser más fácil. Entonces, el tercer paso es ese, fracciones simples. Tercer paso, fracciones simples. Fracciones simples. ¿Recuerdan con fracciones simples? Primer paso siempre es hallar todas las raíces. Una raíz vale 0, hay que ver cuánto vale la otra. Entonces, s al cuadrado, puede ser 1 y 3, lo chequeamos igual. S al cuadrado menos 4s más 3 es igual a 0. Entonces s es igual a 4 más menos la raíz de 16 menos 12 sobre 2. Esto es 2 más menos la raíz de 4 sobre 2. La raíz 4 es 2. Así que esto es 2 más menos 1. Entonces tengo la raíz 3 y tengo la raíz 1. Ahí va, 3 y 1 como decía Alejo. Por lo tanto, s al cuadrado menos 4s más 3 es s menos 1, s menos 3. Entonces, transformada de f es igual a 1 sobre s menos 1, s menos 3, s. Bueno, fracciones simples consistía en escribir esto como a sobre s menos 1 más b sobre s menos 3 más c sobre s. Y encontrar esas constantes a, b, c para que eso sea cierto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Con la famosa tapadita, ¿no? Eso. Bien. Yo les digo la verdad, ni me acuerdo qué es la tapadita, pero sé que se usaba eso. Yo cuando me enfrento a esto, o sea, está bien, si se acuerdan cómo funciona, lo pueden usar. Yo como no me acuerdo, que creo que es lo mismo, pero no me acuerdo, hago como un denominador acá. Entonces, haciendo como un denominador, esto es igual a por s menos 3 por s, más b por s menos 1 por s, más c por s menos 1 por s menos 3,
todo esto sobre S menos 1, S menos 3S. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer esto? Es que abajo tenemos lo mismo. Por lo tanto, para que igualdad valga, lo de arriba también tiene que ser igual. Entonces tenemos que necesariamente, uno tiene que ser A por S al cuadrado menos 3S más B por S al cuadrado menos S más C por S al cuadrado, como era, menos 4S más 3. Y esto nos queda un sistema de ecuaciones. Esto es un polinomio, en S en vez de en X, pero es un polinomio. Esto es S al cuadrado por A más B más C más S por menos 3A menos B menos 4S más 3C. Entonces, encontrar ABC es resolver el sistema de ecuaciones este. Digamos, acá yo no tengo con S, yo podría decir que acá tengo más 0S más 0S al cuadrado. Entonces, ABC tiene que ser 0, menos 3, A menos B menos 4S tiene que ser 0, y 3C tiene que ser 1. Así que me queda A más B más C igual 0, menos 3A menos B, acá puse un menos 4S, para no era menos 4S, era menos 4C. Lo pongo en rojo para marcar donde cambié, esto es una C. Menos 4C igual 0 y 3C igual 1. Entonces, bueno, resolver el sistema de ecuaciones, hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Escalarizar, escribirlo como matriz, como quieran. De la última tenemos que hacer un tercio, y ahora reducimos a 2. Nos queda A más B igual menos un tercio, menos 3A menos B igual 4 tercios. Entonces ahora, por ejemplo, puedo sumarlas a ambas. A esto le llamo 1 y a esto le llamo 2. 1 más 2 me da A menos 3A es menos 2A, B menos B me da 0, menos un tercio más 4 tercios es 3 tercios, que es 1. Es decir, menos 2A vale 1, entonces A vale menos un medio. Y ahora, bueno, usamos de vuelta unas de estas para ver cuánto vale B. Por ejemplo, de acá, B vale menos un tercio menos A, eso es menos un tercio más un medio, eso es menos 3 más 2 sobre 6, y eso es menos un sexto. Así que B vale menos un sexto. ¿Y me siguieron? Fue un poquito rápido, pero ¿me lograron seguir? Bien. Perdón si fui muy rápido, pero es que quiero mostrarle cómo seguimos ahora después. Entonces, repasamos rapidito hasta ahora. Primer paso. Brian, una pregunta. ¿A te dio Sí. menos un medio? Sí, no me equivoqué, pero ¿Eso cumple con la ecuación 1? A más B más C igual 0. más B más C, menos un medio, menos un tercio, sí. Porque un medio más un sexto, esto es 3 sextos, sí, 3 sextos, a ver, entre dudas. Tenemos un tercio. Eso le da menos 2 tercios. Sí, no da, ajá, entonces me equivoqué en ningún lado, a ver. Le da un tercio. Porque un medio era más grande que un tercio y encima le sumás otro término. Me parecía que no, voy a cerrar. De acá tenemos esto es menos 2A, esto más esto es 3 tercios, que es 1.
Entonces, menos 2a es 1. ¿Pero qué está pasando entonces? Este está bien, este no hay duda. Ese es fácil. Cuando yo sumo a y b, a más menos 3a es menos 2a. b más menos b es 0. Menos 1/3 más 4/3 es 3/3. Tiene que andar, sí, a ver. Menos 1/2, menos 1/6, más 1/3. Hago como un denominador todo con 6. Entonces me queda menos 3, menos 1, más 2 sobre 6. Si está bien, no funciona. Capaz que está mal el b. Yo dije b vale menos 1/3 menos a. A vale menos 1/2, eso es menos 1/3 más 1/2. Brian, Sí, yo tengo letras distintas cuando lo hice, pero en vez de en vez de menos 1/6 me dio 1/6. Y con eso sí puede te da ser. 0. Ahí creo que está mal el signo, Brian. Sí, quedó acá. Multiplicaste 3 por 2, Sí, pusiste. sí. Acá es este, acá está el error, sí. Acá es al revés. Porque es este por este es menos 2, este por este es 3. Gracias, ese es el tema. Buenísimo. Ahora sí. Entonces, repaso de arriba. Ya terminamos, digo, pero repaso que hicimos hasta ahora. Primer paso, aplicar Laplace de todos lados. Entonces, si no es si es homogénea, Laplace del 0 me da 0. ¿Tá? Porque me queda la integral de 0 por e a la menos st. Esto es 0. La integral de 0 es 0. O sea que si es homogénea, acá me va a quedar 0. Si no es homogénea, bueno, hay que calcular la Laplace de eso. Y del otro lado, aplico linealidad, separo todo en cada término, en cada derivada. Paso 2, usar la propiedad que cumple la Laplace de la derivada. Entonces, con eso logro escribir una ecuación que involucra solo la Laplace de f. F siempre es la solución a la ecuación diferencial. Entonces, es como que nosotros sabemos cuánto es el Laplace de la solución, pero queremos saber cuál es la solución. Entonces, el tercer paso, aplica fracciones simples. Entonces, ahora lo que tenemos, voy a escribirlo acá, que el Laplace de f es menos 1/2 sobre, a ver cómo fue que pusimos los S-1, S-3, S. S-1 más 1/6, S-3, y el B, el 0/3, más 1/3 sobre S. Entonces ahora es más fácil preguntarse de dónde proviene cada uno de estos términos. O sea, la misma pregunta que hacíamos hoy. ¿Cuál es la función que yo tengo que aplicar en Laplace para que me dé eso? Si quieren, empezamos por esta, que es más fácil. ¿Cuál función yo le tengo que aplicar a Laplace para que me dé 1 sobre 3S? 1/3. 1/3. O sea, 1/3 por la Heaviside, pero es 1/3. ¿No? Porque si yo pongo 1/3 por la Heaviside, cuando integro, el 1/3 sale para afuera, y esto de acá me daba 1 sobre S. O sea que esto está acá, y acá es cuando otra vez hacemos, perdón, acá se fue la S, uso notación, esto es el Laplace de 1/3. De vuelta, en realidad es Laplace de la Heaviside sobre 3. Pero vamos a usar notación y vamos a decir que es Laplace de 1/3. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora me pregunto esto también, ¿de dónde viene este término? ¿Qué función yo tengo que transformar para que me dé 1/6 sobre S-3? O sea, recuerden que en realidad la pregunta es este término, ¿no? Porque como Laplace es lineal, en 1/6 lo puedo meter y sacar. La pregunta verdadera es, ¿qué función tengo que transformar para que me quede 1 sobre S-3? E a la menos 3S puede ser. Bueno, 3T, ahí sí me equivoqué. Ahí lo pusieron abajo. Ahí va, a la 3 positivo. Fue lo que probamos hoy acá arriba, ¿no? Teníamos que la Laplace de a la alfa t,
con parámetro S era 1 sobre S menos alfa. Entonces, con esto ya sabemos dónde viene esto y dónde viene esto. Esto que está acá es el Laplace de e a la 3t sobre 6. Y esto que está acá es el Laplace de menos e a la t sobre 2. Entonces, una vez que llegamos acá, ya casi estamos. Porque ahora usamos linealidad para juntar todo. Tenemos que L de f es L de menos e a la t sobre 2 más e a la 3t sobre 6 menos 1/3. Y de acá ya concluimos. Entonces, f de t es menos e a la t sobre 2 más e a la 3t sobre 6 menos 1/3. Y ya encontramos la solución a la ecuación diferencial. Y lo mágico de esto es que ya están puestas las condiciones iniciales, ya está puesto todo. O sea, esto verifica la ecuación y verifica las condiciones iniciales, porque las usamos en el segundo paso. Entonces, ¿se entendió cómo es el procedimiento más o menos? ¿Es con 1 el menos 3, Brian? ¿O el menos 1/3, perdón? ¿Es menos 1/3 o es más 1/3? Es más, perdón, gracias. Es más 1/3. Ah, perfecto. Lo vi mal. Siempre es igual. Digamos, cuando quieren usar Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, aplican Laplace de ambos lados. Donde están las f', no sé qué, usan la propiedad para escribir todo en función de f. Factorizan f y dicen, bueno, L de f es igual tal cosa. Esa cosa que les queda, aplican fracciones simples para separar en términos y después se preguntan, bueno, ¿de dónde proviene cada uno de los sumandos? Y respondiendo a esa pregunta saben cuál es la solución. Bien. Entonces le respondo al compañero que tenía duda del 7e. Después volvemos sobre esto, a ver si alguien quiere preguntar algo. ¿Cuál era la consulta? Brian, Sí, yo tengo dos dudas después, no sé si las puedo hacer más sí, tarde. obvio. Sí, obvio. Vamos primero con Nicolás, que creo que era Nicolás. No me acuerdo quién era. Alejo. Ah. ¿Sí? ¿No querés preguntar ahora por las dudas? Ah, lo de las fracciones está. Bueno. Buenísimo. Entonces está. No sé quién fue el que habló de hoy, pero ya puedes preguntar. Era yo. Yo tenía una duda en el ejercicio 9, ¿viste? ¿Cómo Ajá. verifico? Porque ponele en una ecuación diferencial común, haciendo Laplace, después derivás o sustituís las condiciones iniciales y verificás que llegaste al resultado. Pero en la convolución, ¿cómo verificás que llegaste a lo correcto? No se sabe, ¿no? Y tenés que hacer la convolución si querés. Pero la gracia es no hacerlo, sí, no. Es lo de la integral. Claro, la convolución, la definición de la convolución es la integral de la función por la otra corrida, ¿no? Ahí la Pero gracia es usar el teorema de que es la multiplicación de Laplace. ahí va. Está bien. Ya hablo de eso también entonces, para el 9. Lo que hay que usar es que la transformada de Laplace de la convolución de f con g es igual a la transformada de Laplace de f por la transformada de Laplace de g. Entonces, mismo jueguito que hoy, digo, ustedes calculan estas por separadas, las multiplican y luego se preguntan, ¿cuál es la función que yo tengo que transformar para que me dé eso? No sé, por ejemplo, esto les queda 1 sobre s y esto les queda 1 sobre s al cuadrado, bueno, 1 sobre s menos 1. Esto sería 1 sobre s por s menos 1, fracciones simples, no sé qué, y se preguntan, bueno, ¿cuál es la función que yo tengo que transformar para que me dé eso? Cuando logran responder eso, sabe cuánto es la convolución. Es como que siempre mismo jueguito. Bien. Y bueno, no mucho más. El 8 Está parece bien.
¿Sí? Tenías otra duda, creo, ¿no? Eran 2 dudas. Sí, te iba a decir otro, pero si querés comentar algo, no sé. No, que el 8 lo íbamos a ver la que vez que viene, pero preguntó tranquilo. Está. Que el 3 parte 10, no sabía cómo hacerlo. A ver, 3 parte 10. T a la n por seno de alfa de t. Sí, es. Bien. T a la n por el seno de alfa de t. O sea, hay una manera de hacerlo. Se me ocurre una manera que no me parece muy fácil, pero. O sea, no fácil, sino tediosa, que es hacer partes. Hacer partes n veces, sale. ¿No? Porque vas bajando el grado de t a la n. La pregunta es. O sea, el de seno, ya lo sabés. Y después tenés el de t a la n por seno de alfa t. La verdad que otra forma no se me ocurre cómo hacerlo. Digo, con las propiedades que están en el práctico, otra forma no se me ocurre. O sea, habría que hacer como una especie de inducción, digamos. Pero Porque- tendría que hacerlo partes un par de veces y ver, tipo, deducir como una fórmula a la que se llega. Claro. O sea, Igual, ahora que me acuerdo, en la otra clase en la mañana me parece que comentaron que Alejo había dicho que había un truquito para cuando multiplicabas por t a la algo. No lo conozco, pero lo voy a buscar. Y si lo encuentro, lo publico en el foro. ¿Tá? Porque Ah, es cierto, con eso sale, pero puede ser bello huevo hacer eso así. O sea, salir sale, pero no sé si tengo ganas de hacer esa ruta cuenta. sí, es demasiado. Entonces voy a buscar, digo, con las propiedades que hay en el práctico no se me ocurre cómo sacar. Capaz que hay alguna otra cosa que no está en el práctico y se puede usar. Bien, Bien, gracias. no, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? Por mí no. Bien. Nos vemos la que viene entonces. Que tengan buen finde y cualquier consulta tienen los foros o mandan un mail. Bien, Chao, gracias. pasen bien.